Desde Génesis, miramos nosotros, hermanos, que la Biblia no comienza con religión, no comienza con un movimiento. Antes de existir el hombre, las naciones, los imperios, los ministerios y los sistemas, ya existía el Espíritu de Dios que se movía, hermano, sobre las aguas. Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La palabra, hermano, es espíritu. La palabra espíritu es el ruaj de Dios, que significa, por eso sigamos esa línea, el ruaj, que significa viento, soplo, aliento, respiración divina, espíritu de avivamiento. ¿Alguien está conmigo todavía? Esa palabra ruaj es espíritu. Y dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía ¿sobre dónde? Sobre las aguas. Entonces, hermano, desde el principio vemos un Dios que fluye. Y donde fluye el Espíritu de Dios, donde fluye el río, donde fluye su presencia, hermano, pregúnteme, yo le pregunto y usted me responde: ¿qué pasa donde fluye el río del Señor? Pregúnteme, ¿qué pasa? Responda, ¿qué pasa? Donde el río fluye. No, todavía no están todos aquí. Donde el río fluye. Hermano, donde el río fluye, hermano, la muerte retrocede. Muerte espiritual, esa sequedad se va. Donde el río fluye, las cosas, hermanos, se ordenan. Donde el río fluye, el vacío se llena. Donde el río fluye, la vida comienza. Alguien alaba al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que necesitamos es el río de Dios que fluya. Y estos 3 días, hermano, el caudal del río va a crecer, y por tu interior correrán ríos de agua viva. ¿Alguien lo cree? Hermano, el río salía, punto número 1, el río salía de Edén. ¿De dónde salía el río? El río salía de Edén. No salía de Egipto, no salía de Babilonia, no salía del mundo, salía de Edén. Edén significa, hermano, portal que conecta el cielo con la tierra. Dice que Edén representa puerta, representa lugar de conexión entre el cielo y la tierra y el cielo. Es un lugar de comunión, es un lugar de acceso. Por eso Dios descendía a Edén. En Edén estaba Adán y ahí era ministrado. Él venía y hablaba con él, y el río salía de Edén. Dice en Génesis 2:10, y salía de Edén un río para regar el huerto. De ahí se repartía en 4 brazos. ¿Cuántos puntos cardinales tenemos? Diga conmigo: norte, sur, este y oeste. Ese río fluye al norte, al sur, al este y al oeste para regar toda la tierra. Y quiero decirle, ese río no se ha estancado. En la historia humana parece que ese río ha bajado los niveles y aparentemente como que se ha perdido, pero el río nunca se secó. El río siempre siguió fluyendo. Aún en el oscurantismo, aún cuando se secuestró la palabra y se le limitó al pueblo en las escrituras, Dios tuvo que traer un reformador para romper los diques del río, y se levantó Martín Lutero en el 1517, hermano, trajo una reforma y nos devolvió la palabra para que tengamos acceso a la palabra del Señor. Alguien tiene que celebrar. Y empezó el río a fluir a la salvación por gracia, por fe, a través de Cristo somos salvos. Y nos volvieron a entregar la palabra, que no era con indulgencia, no era comprando la salvación, sino que Cristo ya había pagado por nosotros. Todavía alaba al Rey de Reyes. Entonces aquí comienza, hermano, la primera gran revelación.
la vida de Dios fluye como un río. Dije que la vida de Dios fluye como un río. El río nacía, hermano, en la presencia de Dios, porque Edén es un lugar de presencia, hermano, y fluye desde Edén y regaba toda la tierra. No era agua, hermano, común, era una representación profética del mover del Espíritu Santo. Y la revelación profética aquí que tiene que agarrar usted, reciba esto: todo lo que Dios hace, lo hace fluyendo. Lo de Dios no está estancado. El reino de Dios no es una charca. El reino de Dios no son aguas estancadas. Es un río que fluye. Aleluya. Es un río que fluye. Es un río que está fluyendo. Es un río, aleluya, que constantemente sus aguas están fluyendo. Entonces, hermano, lo hace fluyendo. El Espíritu fluye, avanza. El Espíritu atraviesa territorio. El Espíritu fertiliza. El Espíritu transforma. El Espíritu rompe terrenos y lleva vida donde había muerte. ¿Alguien recibe eso aquí todavía? Ay, el Espíritu Santo es un río, y yo declaro que ese río está creciendo. Dije que ese río está creciendo. Los mejores años no fueron de la iglesia primitiva, aún allá fue que comenzó, pero ese río va de aumento en aumento, de poder y de gloria en gloria. Aleluya, bendito es el Dios Todopoderoso. Por eso Dios ha ido trayendo reformas. Desde, hermano, los últimos 500 años estamos viendo una reforma, comenzando con Martín Lutero en el 1517, que clavó las 95 tesis en la puerta del templo. Y de ahí ha comenzado Dios a restaurar las cosas. Pero vamos a creer que en este tiempo vamos a ver la gloria del Señor. Yo le pregunto y usted me responde: ¿qué sucede donde fluye el río de Dios? Les voy a ayudar otra vez más. ¿Qué sucede donde fluye el río de Dios? El desierto florece. Ay, 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 ay. Este río tiene el poder de transformar los desiertos. Donde han habido desiertos y este río cruza, aleluya, el desierto es cambiado en un valle, en un lugar de vida, en un lugar de restauración, en un lugar, hermano, que la muerte tiene que irse, la sequedad tiene que ser cambiada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Este río cambia familia, cambia hogares, cambia vida, cambia desiertos por valle, cambia iglesia, cambia comunidades, cambia naciones, cambia pueblos. Donde quiera que este río entra, aleluya, cambia los desiertos en valle. Alguien que se revele la gloria de Dios. El desierto florece. ¿Qué dice Isaías 35:1? Se alegrará el desierto y la soledad. Se alegrará el desierto, porque donde este río fluye va llevando vida. Estoy estableciendo un fundamento. ¿Cuántos reciben la palabra? El río convierte sequedad en abundancia. ¿Cuántos quieren ver abundancia de parte del Señor? Deja que el río fluya en tu vida, hermano. Donde había esterilidad, Dios la cambia. Donde había tristeza, Dios la cambia en gozo. ¿Cuántos glorifican a Dios? Si Dios te ha cambiado, si Dios te ha hecho fructífero, Dios cambió la esterilidad. Donde el río fluye, cambia la tristeza, cambia la ruina, cambia el agotamiento. Donde el río Dios fluye, te da vida, te da fuerza, te da energía. El río comienza a producir vida. Alguien diga conmigo vida. ¿Sabe qué es lo maravilloso? Es que el río tiene su cauce. Dije que el río tiene su ruta. Tú no le puedes decir al río: váyase por aquí. El río ya tiene su ruta. ¿Sabes cuál es el problema de los ministros? Que nosotros queremos direccionar el río. No estamos para direccionar el río nos va a direccionar a nosotros. No estamos para nosotros direccionar al río. El río nos va a direccionar a nosotros. Este río no es una
desierto de mayo, va cambiando la muerte, el día va cambiando, aleluya, va llegando, cambiando la tristeza, llevándose vacío, llevándose todo espíritu que derrota, todo espíritu de tristeza es cambiado por el poder del Espíritu Santo, del río de Dios. Y a su nombre, el pastor Juan Carlos Harrigan vio un río de Dios en esta iglesia. Le estoy hablando desde una plataforma que hay un río de Dios que fluye. Todo lo que hemos visto hasta aquí ha sido por el río de Dios. No le podemos dar los créditos al pastor, no, el Dios Todopoderoso es el que fluye. Donde hay río de Dios hay bendición. Escúchame esto y te vas a gozar. Había uno de los 4 ríos en Edén, que uno de esos 4 ríos dice que tenía oro y el oro era bueno. No sé si lo agarran. Uno de esos ríos tenía oro y el oro era bueno. O sea, no era fantasía, era de verdad. Era oro, 24 quilates. Y te voy a decir, cuando fluimos en el río de Dios, hay bendición para los hijos del reino de Dios. Hay prosperidad, hay salud, hay riquezas, hay victoria, hay vida y vida en abundancia. ¿Alguien quiere esto de parte del Señor? No es el río del pastor, es el río de Dios. Yo dije el río de Dios, el río de Dios que sale desde Génesis y en Apocalipsis 20 dice que del trono de Dios y del Cordero sale un río limpio. El río no termina sucio, termina limpio en Apocalipsis. Un río limpio, porque el río de Dios no se ensucia. Él saca toda la basura, Él limpia, Él transforma, Él sana las aguas. Donde entra, trae sanidad, trae vida, trae restauración. Esta área metropolitana que la han llamado el cementerio de los predicadores. Llevamos más de 18 años aquí y lo que estamos a punto de ver es lo más grande que no se ha manifestado. Y te quiero profetizar aquí, pastor, que estás esta noche. Lo más grande de Dios no se ha manifestado. Vamos a cambiar, si le llaman desierto a esto, pues aquí vamos a ver la gloria de Dios. Aquí vamos a ver multitudes rendidas a los pies de Cristo. Vamos a ver milagros, vamos a ver la gloria de Dios. Y no cuando nos visite un predicador internacional, cada reunión nuestra, el río de Dios va a fluir. Cada una de nuestras intervenciones, la unción, el fluir, el río de Dios. ¿Está listo para responder? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa cuando fluye el río de Dios? Lo muerto recibe vida. ¿Cuántos quieren vida y vida en abundancia? Toda enfermedad se va a ir, toda depresión se va a ir, todo problema de azúcar se va a ir, todo problema en tus riñones se va a ir, todo problema en los huesos se va a ir. Donde el río fluye hay vida. Ezequiel 47:9. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar este río vivirá. Y toda alma viviente que entrare por donde pasa este río vivirá. A usted y a mí nos están llamando a entrar al río de Dios. Dije a entrar al río de Dios. No a caminar en la orilla del río a ver cómo fluye el río, a probar las aguas. Uy, están heladas. No, están llamados, hermano, a meterte al río de Dios, a brincar en el río de Dios, a sumergirte en el río de Dios, a nadar en el río de Dios. No es suficiente las aguas a los tobillos, no es suficiente las aguas a las rodillas, no es suficiente las aguas a los hombros. Dios quiere que entres al río y nades en el río de Dios. Alguien vino a sumergirse en estos días de Pentecostés. Él quiere sumergirte en el río de Dios. Todo lo que toca el río comienza a vivir. Todo lo que toca el río
comienza a vivir. Ministerios secos cobran vida. Familias heridas son transformadas. Generaciones apagadas son encendidas. Altares caídos son arreglados y son encendidos por el fuego de Dios. Recibe esta noche, esta hora, ministerios secos reciben vida de Dios. Familias heridas son restauradas. Generaciones apagadas son activadas. Altares caídos son arreglados. Dios va a levantar tu altar en tu casa y el poder de Dios va a caer ahí. Donde hay altar, cae fuego. Donde hay altar, cae la presencia del Señor. Alguien alaba al Rey de Reyes esta noche. Vuelven a recibir vida. Número 3, donde el río pasa, donde el río fluye, las aguas son sanadas. ¿Cuánto quieren que Dios sane tus aguas? Tú sabes que tú eres 70% agua. Tu cuerpo se compone en el 70% de agua. Entonces necesitamos salir de las aguas. Cuando hablamos de salir de las aguas, es de nuestro propio cuerpo también. Las aguas son sanadas. Y toda alma viviente, dice Ezequiel 47:9, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. ¿Cuántos tienen este río de Dios? ¿Cuántos tienen este río de Dios? ¿Cuántos tienen vida de Dios? ¿Cuántos tienen el fluir de Dios? Donde este río entra, las vidas son cambiadas. Los ministerios son transformados. La vida de Dios fluye. Apocalipsis 22:2 dice que en medio de la calle de la ciudad, a uno y al otro lado del río, ¿de dónde? Del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada vez su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Ay, 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 ay. El árbol de la vida, porque donde ese río fluye hay vida. Por eso el Salmo 1, verso 3 te dice: recibe esta promesa esta noche, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que darás tu fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Serás un árbol, dará fruto, tu hoja estará verde, aleluya, y no cae, porque estás plantado en el río de Dios. El río de Dios sana lo contaminado. ¿Cuántos saben que este río no se contamina? Él sana lo contaminado. Tiene el poder de sacar lo que no sirve. Entonces brinca al río, entra al río como sea. Usted no tiene que estar limpio para entrar. En el río lo van a limpiar. Ay, 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 un religioso ahí lo perdí. No importa que usted tiene, no es Dios, porque usted no limpia el río te limpia a ti. Tú no lavas la sangre te lava a ti. Por eso Jesús murió, y a veces no hacemos énfasis en eso. Derramó hasta la última gota de sangre, pero al final salió el río de su costado. Sangre y agua, porque la sangre te redime, pero las aguas te lavan. Las aguas te lavan, las aguas te limpian. Usted lava con agua, venga al río de Dios, su sangre te redime, pero sus aguas te lavan. Ay, 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 en su nombre. El río sana lo contaminado. El Espíritu sana corazón, sana generación, sana familia, sana territorios, y aún naciones son sanadas por el río de Dios. Y a su nombre. ¿Cuántos están comiendo rico esta tarde? Aleluya, alguien dice aleluya. Número 4, el río rompe estancamientos. Todo estancamiento, hermano, se rompe por el río de Dios. El río nunca fue diseñado para detenerse. El agua, hermano, el agua detenida se corrompe, pero el río, hermano, representa avance, porque le dije, no son aguas estancadas, son aguas que fluyen, aguas, hermano, aleluya, que están corriendo, aguas limpias. ¿Y sabe cómo crece el río de Dios? Pregúnteme cómo. Cuando nos unimos
unimos todos en adoración. Estamos unánimes en el mismo sentir y en el mismo parecer. Si dos o tres se ponen de acuerdo y le piden al Padre lo que le pidan, será hecho. Nosotros tenemos el poder a través de la adoración provocar que los niveles del río suban. Hay gente que se equivoca. Yo voy a ir a ver qué me tiene el predicador. Usted viene a perder el tiempo, amado. Gastó gasolina. Venga a adorar, venga a sumar, venga a provocar, venga a adorar, venga a clamar, venga a soltar. Tiene el río por su interior, no lo río de arriba. Deje ver su río, deje ver su oración, deje ver su actitud, deje ver su libertad, deje ver su aleluya. Y a su nombre. Entonces el río produce frutos. ¿Qué produce? Número 5, el río produce frutos. Salmo 1:3, serás como un árbol plantado. Vas a dar fruto a su tiempo y tu hoja no va a caer. Aleluya. Cuando el río de Dios esté en tu vida, a la otra no te vas cuando el enemigo diga. Te vas a ir hasta el momento que Dios lo determine. No vas a morir prematuramente. No vas a morir joven. No vas a morir, hermano, aleluya, en vergüenza, en dolor, en tristeza. Vas a ver la gloria de Dios. Te voy a decir algo. Ayer enterraron a mi querida mamá, María Felina Mejía, de 88 años de edad. Por eso la mayoría de la familia está allá. Pero yo estoy aquí porque si ella me hubiera preguntado, me hubiera dicho, hijo, siga predicando, siga fluyendo en el río, siga adelante, siga haciendo la obra de Dios. Ayer tuve que ir vivo por una cámara a ver cuando la ponían ahí, pero ¿sabe qué? Fue una mujer que vivió para Dios, más 54 años que sirvió al Señor y fue una intercesora que nos enseñó principios, nos enseñó valores y Dios la usaba en palabras proféticas, aleluya. Y hay un manto, hermano, que ha caído y ese manto nosotros lo tomamos en el nombre del Señor. Hay un legado, estoy aquí, sí. Hay dolor en mi corazón, pero por otra parte hay una convicción, aleluya. Y yo dije, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Alguien alabe al Rey de esta preciosa obra y a su nombre. Estoy con expectativa por donde el río quiere fluir y a su nombre. Entonces, amado, donde fluye el río aparece fruto. Multiplicación. Dije multiplicación. Dios te va a bendecir, pastor. Dios te va a multiplicar las ovejas. Dios te va a multiplicar la finanza. Dios te va a hacer próspero en el nombre del Señor. Uno hace estos eventos, hermano, por fe. No porque le sobra ni porque tiene todo resuelto, pero lo hacemos porque creemos en el reino, creemos en los pastores de esta área, creemos en ministerios que van a ser impactados y van a llegar y van a trabajar y el domingo va a haber la gloria. Un río ha crecido en sus iglesias y va a haber fruto, va a haber alma, van a haber líderes fuertes que se activan en el nombre del Señor. Número 6. El río transforma territorios. Alguien alaba al Todopoderoso. Mueva su manito si tiene el río de Dios en su vida. Diga, el río transforma territorios. El río no solamente toca personas, transforma generaciones enteras. Donde fluye el río, ¿qué pasa? Cambia ciudades, cambia familias, cambia generaciones, cambia naciones. Este río, hermano, venido desde Génesis. Los profetas, donde el río fluye. El río, hermano, el río de los profetas. El río siguió fluyendo con los profetas. Lo vemos con Isaías, lo vemos con Jeremías, lo vemos con Joel. Hermano, poderosamente lo vemos también en Ezequiel. El río de los profetas, el río de Dios no se detuvo en Edén. Hermano, atravesó a los profetas. Dios siguió revelando su fluir, su presencia y su propósito eterno. Cada profeta vio una dimensión del río. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vieron una dimensión del río. Isaías, hermano, Isaías vio el río de paz y restauración. Isaías 66:12. Aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, dice el Señor. Llega la paz, llega la restauración, llega la gloria.
el desierto vuelve a florecer. Jeremías vio el río de la dependencia de Dios. Jeremías 17:7, será como el árbol plantado junto a las aguas. Jeremías enseñó, hermano, que permanece conectado al río, no se seca, no pierde fruto y permanece firme, aunque en tiempos difíciles. La sequía no puede matar lo que está, hermano, conectado al río de Dios. ¿Cuántos creen que el río de Dios es una bendición? Yo proclamo que tu ministerio no va a tener desierto, va a tener un río fluyendo. Y que va a fluir un río en tu ministerio. Joel también, hermano, habla el río del derramamiento del Espíritu Santo. Joel 2:28, derramaré mi espíritu sobre cada carne. Joel vio el río como un derramamiento del Espíritu Santo, y él lo vio que se iban a desatar sueños, visiones, profecía, avivamiento, activación espiritual. Cuando el río fluye, la iglesia despierta. Y el que la iglesia despierta, viene el avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? Es un río crecido, aleluya, cruzando tu casa, tu iglesia, tu ministerio. Ese es un avivamiento. No es una noche que sentía que yo, es un mover constante, un fluir constante, aleluya, que no te conforma. Anoche Dios te ministró, hoy vienes por más y se activa hambre y sed de justicia. Dije hambre y sed de justicia, hambre por la palabra, hambre por oración, hambre por oración, hambre por la consagración, hambre por predicar, evangelizar, ganar las almas por el reino de Dios y a su nombre. ¿Cuántos le alaban todavía? Ezequiel, el río profético. Aquí me gusta esta parte. Ezequiel vio un río saliendo del templo. Primero vio las aguas a las rodillas. Primer nivel a las rodillas. Después a los tobillos, perdón. Segundo nivel a las rodillas. Tercer nivel a los lomos. Y finalmente vio un río, hermano, imposible de cruzar. El río de Dios siempre aumenta. Dile que está a su lado, el río de Dios siempre va a aumentar. Los tobillos habla de visitación. Las rodillas habla de rendición, cuando te rindes, cuando doblas tus rodillas. Los lomos, hermano, habla de fructificación. Y las aguas para nadar, el gobierno total del Espíritu Santo. Cuando tú pierdes el control y es el Espíritu que te direcciona. No ya no eres tú que tratas de direccionar el culto, sino que dejas que el Espíritu Santo sea el que tenga el control. Aunque yo tenga un buen programa y aunque yo tenga una buena programación, pero estoy abierto, sujeto a que el Espíritu quiera hacer lo que Él quiere hacer. A seguir el fluir del Espíritu. Y saben las denominaciones a veces, y los hombres, incluyo, a veces lo que nosotros somos los que estancamos el mover del Espíritu, el fluir del Espíritu. Pero ha venido esta noche, aleluya, para entrégale tu iglesia a Dios, entrégale tu iglesia al Espíritu Santo, entrégale tu congregación. Esa no es tu congregación, es la congregación del Espíritu, es la congregación del Señor. La gente no es tuya, no es mía, le pertenecen a Dios. El mover no es suyo, no es mío, le pertenece a Dios Todopoderoso. Dejemos que el río fluya, dejemos que el río crezca de nivel, levantemos adoración, rompamos con la religiosidad, rompamos con la mentalidad, aleluya, de atraso, y empecemos a proclamar que Jesucristo es el Señor de esta nación y que en esta área metropolitana, aleluya, va a romperse el espíritu de competencia, de envidia, espíritu que no dejan que el reino se una y que avance. Van a caer los principados y las potestades, no por venirse abajo. El espíritu, aleluya, de leviatán va a caer en los cursos de altivez y vamos a unirnos para adorar y adorar y que el río de Dios fluya. Y a su nombre. Entonces, nivel de los tobillos, al nivel de las rodillas, el nivel de los lomos y el nivel de nadar en el río de Dios.
todo ser viviente que nadare por donde quiera que entrare este río vivirá, dice Ezequiel 47:9. Por eso este río tiene que traer sanidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Donde fluye el río hay vida de Dios. Donde fluye el río, donde fluye el río hay sanidad. Donde fluye el río hay restauración. Donde fluye el río hay transformación. Y yo proclamo que en tu iglesia va a haber vida, en tu casa va a haber sanidad, en tu familia va a haber restauración, restauración en los hogares, restauración en la familia, restauración en los matrimonios, restauración en los hijos. Dios va a restaurar en los liderazgos, Dios va a restaurar los ministerios detenidos y vas a ver un río de Dios fluyendo de una forma extraordinaria. Ezequiel 47 habla de los niveles del río. El profeta, hermanos, ve un río saliendo del templo y el ángel comienza a medir los niveles de las aguas. Este fin de semana los niveles de las aguas van a crecer. Este fin de semana los niveles de las aguas van a crecer. Si viniste a los tobillos, Dios te va a elevar el nivel de las aguas. Pero ¿sabe qué? No venga así como esperando. ¿Y qué me van a impartir? Venga con una actitud de adorar, de recibir. Venga flexible, venga sensible, venga humilde, con un espíritu enseñable, con un espíritu, aleluya, de recibir. Venga, traiga su copa dispuesta. Y el fluir del río de Dios está aquí. Las aguas a los tobillos representan, hermano, el inicio, la salvación, el primer contacto con Dios. Las aguas a las rodillas representan oración, dependencia, rendición. Las aguas a los lomos representan fuerza, madurez, autoridad espiritual. Ahí estoy hablando de liderazgo. El liderazgo tiene que tener fuerza de Dios, madurez y autoridad espiritual. Por eso no se puede ser pastor con el nivel de los tobillos. No se puede ser un ministro sólido con el nivel de las rodillas. Necesitamos los niveles de los hombros y que nos sumerjamos en el río de Dios. Vamos a alguien que reciba eso esta noche. Necesitamos que suba el nivel de las aguas. Necesitamos que suba el nivel del Espíritu. Que el río crezca la dimensión del Espíritu Santo. Y las aguas profundas para nadar representan una dimensión donde ya no controlas tú el río. Ahora el río te controla a ti. Ya no eres tú que dices, el culto va a empezar así y sigue así. Y hay unos protocolos que hasta el minuto donde le ponen la copa de agua al pastor está programado. El Espíritu Santo te va a romper el programa. Ay, 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 ay. Dile que el Espíritu Santo